RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad como todos los jueves. Hoy jueves 4 de octubre del año 2018. Seguimos fuera del aire, pero pueden sintonizarnos, ya saben, a través de rcr.tv y también a través del Periscope @rcr750 mientras se soluciona este pequeño inconveniente que, salvo que nos tiene fuera del aire, no nos ha separado de ustedes. Así que siempre estamos con ustedes. Así que gracias además por las muestras de apoyo que hemos recibido por múltiples vías, redes sociales, etcétera, mostrando preocupación. Mucha gente pregunta, ¿qué pasa con RCR? ¿La sacaron del aire? No nos han sacado del aire ni nos van a sacar del aire. Muy pronto estaremos de vuelta con ustedes a través de nuestra emisora RCR 750 AM. Y bien, en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilitz Arcaya, en la producción, Kenia Jaramillo, en los controles, César Arteaga, y en la conducción, Pedro Uruchurtu. Además me acompaña, ella es parte de la casa y siempre está aquí para conversar con nosotros. Además hacemos unos análisis y unas discusiones interesantes, la diputada Dignora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional por 20 Venezuela. Bienvenida, Dignora. Gracias, Pedrito, bienvenido tú también. Y bien, muchas cosas pasando, Dignora. Tú siempre con tu radiografía país nos ayudas a aterrizar mucho de lo que está pasando. Vemos como muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Y por supuesto, yo siempre lo digo, todas las semanas lo repito, ¿no? Cada vez son más, ya son demasiadas las preguntas sin respuesta. ¿Cuál es esa radiografía país esta semana, Dignora? Sí, Pedro, sin lugar a dudas, muchas cosas pasando. Feliz día, Venezuela, a pesar de los pesares. Un día de estos vamos a decir muy buenos días, porque vamos a amanecer en una Venezuela distinta. Por ahora, buenos días es una frase casi que retórica, Pedro. La crisis social es intencional y sigue. La respuesta a la crisis es la protesta ciudadana. Gracias a Dios, todavía no todo se ha perdido cuando un pueblo digno sale a la calle, lucha y exige sus derechos, porque además el respeto a los derechos no es un beneficio que te da un Estado. Es una exigencia y es un deber, exigencia del pueblo y deber de quienes están supuestamente entrecomillados en funciones de gobierno, pues a tomar ese mandato. En el panorama internacional tenemos que la ONU y la OEA presentan con sus relatores, denuncian a través de un informe la crisis de salud y hacen una exigencia para que este señor que se llama Nicolás Maduro finalmente, de una vez por todas, reconozca la crisis que le explotó en la cara, pero no solamente que lo reconozca, que le dé solución. Que por cierto a eso se suma la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sí, la OIT, que anunció además que por ahí la tengo, Pedro, por ahí la tengo en la radiografía. Así bueno, es. Pedro, y bueno, yo voy a tratar este tema, lo voy a tocar, lo voy a ventilar en la radiografía país en el contexto del panorama internacional, porque sucede fuera de nuestras fronteras, pero que es un tema que por supuesto atañe a Venezuela. Y chico, ¿qué te parece la jueza Santa Fe? Ni santa ni de fe. Eso no tuvo nada, chico. Ella pidió, a través de un mensaje de texto, mira el avance de la tecnología, pidió perdón, el perdón le fue otorgado, parece ser, y bueno, una jueza del Tribunal Militar Sexto, ella pidió perdón, se fue, ojalá que, no estoy convencida, ojalá no, estoy convencida que el presidente Duque no va a hacer lo mismo que hizo Santos con Loren Salek, y yo le pregunto, jueza, ya usted pidió perdón, ¿y la justicia como para cuándo? Porque la justicia tiene que llegar. Eso es muy importante, Ignora. Fíjate, yo, bueno, lo he estado revisando muchísimo también en redes sociales, porque obviamente esto generó una serie de debates. Sí, así es. Yo creo que nadie juzga el tema del perdón, pero lo cierto es que el perdón es un acto privado, individual, voluntario, que parte, por supuesto, de, digamos, la aceptación de un hecho que causó mucho dolor y que, bueno, yo decido perdonar al culpable, pero eso está muy bien. El asunto se complica cuando confundimos el perdón con justicia. Así es. Para que haya perdón real tiene que haber justicia, porque es la única manera de que quien cometió el delito que cometió y quien hizo lo que hizo pague por las consecuencias de ese acto, porque el perdón no es suficiente. Quizás para la conciencia sí, estamos claros en eso.
que a un victimario lo perdone el familiar de la víctima, desde luego para su conciencia puede ayudar, pero eso no significa que haya justicia. Y para que haya perdón efectivo, real, genuino, entre otras cosas, tiene que haber justicia, porque si no se convierte en impunidad. Y la impunidad no puede, que si eso sí es un acto público, pervierte el sistema y lo hace parte pues de peligrosos vicios. Por lo tanto, me parece muy bien. El diputado está en todo el derecho de salir ayer y perdonar públicamente a esta jueza que le hizo lo que le hizo. Lo que no se puede olvidar es que tiene que haber justicia, porque por mucho que yo me arrepienta, e incluso por decir que no, a mí me ordenaron y yo lo hice porque me ordenaron, ya eso ni siquiera sirve de nada. La justicia llega y está ahí. Y solo cuando haya justicia es que habrá verdadero perdón y por lo tanto habrá paz. Así es, Pedro. Fíjate que quizá por pretender hacer una radiografía, quizá paso el tema para hacer un círculo y cerrar con lo que está sucediendo en Venezuela, quizá lo toco rápidamente, pero sin lugar a duda que este tema amerita un análisis desde la concepción humanística, filosófica y de la grandeza espiritual. Yo no dudo que el diputado Gilbert Caro sea una referencia de bondad y de ciudadanía al otorgar perdón. Sin embargo, con todo y esto, yo admiro la grandeza de alma. Yo debo confesar que ante la gente que ha matado tantos venezolanos, que han permitido que en 20 años este régimen nos haya condenado a la miseria, que hayan muerto tantos niños venezolanos, a mí me parece también que es muy positivo pedir perdón, pero también pienso que esta jueza, si quiere realmente resarcir el daño a la sociedad, debe en un país libre y democrático ponerse a derecho, porque tampoco creo yo que el único que haya sido víctima de esta jugada del destino y de la vida haya sido el diputado Gilbert Caro. Creo que hay otras personas quien amerita también escucharla un poco. Y yo no sé, perdón Pedro, yo no sé si ella tiene el teléfono de todos ellos para que le pase un mensaje de texto. Pero además también es importante digamos, el tema del arrepentimiento, porque es básico, es esencial. Sin arrepentimiento tampoco puede haber perdón. Exacto. Pero para que además el perdón cumpla su efecto, tiene que haber justicia, porque no basta con decir, bueno, listo, yo maté a esta persona, pero sus padres me perdonaron y soy inocente. No, eso no es suficiente, por eso es muy peligroso. Ahora, va a llegar el momento, yo estoy seguro que va a llegar el momento de la reconciliación, va a llegar el momento, sí, de la paz, va a llegar el momento del encuentro, pero eso sí, lo primero, tiene que haber justicia, porque lo peor que le puede pasar a un país, después que recuperemos la libertad, la democracia, restauremos todo este sistema de valores democráticos que anhelamos y por el que luchamos día a día, es que la impunidad siga reinando, porque gran parte de lo que ha pasado, de lo que estamos viviendo, es consecuencia de la impunidad. Pedro, y para todos aquellos que pudieran decir, porque sabemos que tenemos analistas y que analizan a priori y a posteriori, pero que en el contexto muchas veces se rajan, van a decir, bueno, pero es que le vamos a cerrar la puerta a todos aquellos que quieren venir y arrepentirse. No, la vamos a abrir. Entonces a la jueza, que no tiene nada de santa ni tuvo poca fe, además que es la jueza Santa Fe, lo que sí le vamos a garantizar los demócratas de Venezuela es que sus derechos humanos van a ser respetados y que por supuesto va a ser juzgada de acuerdo a las consideraciones de los crímenes que pudo haber cometido, que a fin de cuentas, yo digo crimen por citarlos allí en la lesa humanidad, sin lugar a duda, ciudadana jueza, usted es una ciudadana de la República y merece el respeto a sus derechos humanos, pero tenga usted la plena seguridad que sus actos hicieron daño más allá de lo que usted quizás tenga posibilidad de pensar, y que eso no lo resuelve el perdón, porque si no, en estos momentos podemos hacer una cantidad de cosas, inclusive entregar muchas banderas y después decir, perdón, que me equivoqué. En la sociedad los tiempos no son así. Pedro, voy a querer hablar más tarde de las empresas del Estado, chicos. Eso es un temazo, querida Dinora. Mira, más de 500 empresas están bajo el control del el Estado venezolano, y de esas, el 74%, aproximadamente 300 y un poco más, fueron estatizadas, confiscadas, robadas, vejadas, maltratadas, humilladas, bajo el lema también de ocupación temporal, porque ellos dicen que es temporal. 74% de estos procesos se dieron bajo la gestión Chávez Maduro. Pero sin embargo no le bastó con esto, chicos. 526 empresas cuyo legado y saldo son corrupción, peculado, soborno, clientelismo, en fin, cleptocracia y ruina total. Pero además quebraron el país. Pero eso sí, se enriquecieron ellos. Pero ¿sabes qué? No les bastó con esa, quieren más y ahora van por Smurfy-Capa. Vamos a hablar más tarde de eso más adelante, de eso, que además es un temazo, sobre todo, y vamos adelantando, sobre todo por
digamos, no es que Smurfit Kappa es una empresa distinta al resto de las que han sufrido este atropello y esta persecución. Lo interesante es cómo sus propios trabajadores han asumido la defensa de la empresa y de los dueños de la empresa. Claro, porque aquí hay gente que sí aprende, Pedro. Tú sabes que muchos empleados, ¿tú te acuerdas con la cajita que los socialistas? Y decían, así es que se gobierna. Y aplaudían y se contentaban. Y bueno, yo creo que sí, que finalmente estaban esperanzados que bajo la gestión del Estado esto podía cambiar, pero después el saldo que te acabo de mencionar fue la ruina para sus trabajadores, la ruina por supuesto para sus dueños, muchos de ellos se fueron al país. Entonces en este momento cuando te digo que la gente aprende es que muchos de los trabajadores, porque vamos a reconocer que sí hay un pequeño porcentaje que posiblemente le apueste a que el gobierno retome Smurfit y lo eche a andar, perdón por decir gobierno, siempre le voy a pedir perdón a Venezuela porque esa es una de las equivocaciones que tenemos al reconocer esto como un gobierno. Pero como decía Luis Castro Leiva, la política como espectáculo. Exacto. Eso es lo que estamos viendo en todas partes. Bueno, entonces tenemos esta masa crítica de trabajadores que dijeron, mira, ya va, esta gente lo que toca, ese es un Rey Midas al revés, todo lo que toca lo vuelve, tú sabes qué, y por la M también, entonces no me la calo, yo quiero que le devuelvan la empresa. Bueno, vamos a dejar que sean ellos que los digan. La OIT dice que quiere visitar Venezuela, chicos, creo que tiene 15 años diciéndolo, para comprobar las condiciones laborales de los trabajadores. Vamos a ver qué dice esto el señor Maduro. Por ahí también tenemos que es justo citar nuevamente que el diputado Requesén sigue siendo privado injustamente de su libertad y que ahora esta gente pretende hacer un juicio, ¿cómo es que? Clandestino. O sea, no entiendo de qué se trata. Pero ni juicio ni nada. Nada que tenga que ver con justicia es sinónimo de este régimen. Por lo tanto, es verdad. No esperemos que haya justicia allí. Bueno, mira, esa es la radiografía país, eso es lo que tenemos. Sin embargo, todos estos temas se pueden desglosar porque fueron tocados someramente para poner a nuestra audiencia en contexto del país que hoy jueves tenemos en Venezuela. Bueno, esa es la radiografía país que siempre nos es tan útil para ubicarnos, ¿no? Un poco el aterrizaje de lo que ha sido en los últimos 7 días el jueves pasado que conversamos hasta hoy. Fíjate, Ignora, pero además yo estoy muy preocupado porque estoy viendo en las redes sociales y en la opinión pública que obviamente algunos favorecen e influencian, y lo analizamos incluso la semana pasada de una manera muy primaria, pero ya hoy es más palpable en todas partes, que tiene que ver con todo este tema del electoral, otra vez. Ay, otra vez. ¿No? Porque llegó Zapatero. Bueno, ya llegó y se fue, pero... Y el barco chino también. Y el barco chino llegó y se fue, y ya ayer, la semana pasada hablábamos de eso, pero estamos viendo nuevamente toda una matriz de opinión en la que escuchamos cosas como no hay que abandonar los espacios, no hay que ceder los espacios, si no votas, el otro decide por ti, que yo no le quiero entregar el municipio al chavista, que el consejo municipal se va a convertir en comuna si no votamos. Nos vamos a quedar de brazos cruzados. Que exactamente, y tú qué propones, decir las típicas preguntas, es decir, es un disco repetido, o sea, es como, claro. ya yo siento que esto es un disco que venden en una tienda de disco, o lo trabaja por internet, las 10 canciones más famosas sobre las elecciones, entonces son todas con los títulos que ya uno conoce, y lo peor es que de cada término tú puedes sacar una serie de incluso subfrases que acompañan ese, que al final es un chantaje, Ignora. Sí, claro que sí. Es un chantaje. La política tiene muchas frases elaboradas, Pedro. Mira, por ejemplo, en estos días escuché yo en un amigo que hizo un discurso que me lució muy interesante, muy bonito, y lo cerró con una frase de un comunista. Y yo decía, bueno, ¿en qué momento nos perdimos? Es porque a veces, eso es como mis alumnos cuando se plagiaban la tesis. Alguien le hacía la introducción, entonces a otro le tocaba la conclusión y otro hacía el cuerpo. Y yo dije, bueno, pero ¿qué capacidad tiene el que hace la conclusión de no haber leído el cuerpo de trabajo y desarrollarlo? Ustedes lo que me traen es un Frankenstein. Le decía yo, eso es un monstruo. Uno se da cuenta fácilmente. Claro, pero los niños no se dan cuenta. Entonces cuando iban a defender tesis, yo le decía ¿quién hizo la conclusión? ¿Cuáles textos utilizaron? ¿Quién hizo la introducción? ¿Qué opinan ustedes del trabajo? A mí no me tocó eso, profe, a mí me tocaron los dos primeros puntos y de ahí no lo saca. Bueno, así le toca a mucha gente, muchos políticos venezolanos 2 puntos. A ti te toca defender una elección a costa de todo.
lo posible, porque nuestro lema, entre comillas, no es mío, es que vamos para un tema electoral porque somos demócratas, porque pareciera que los demócratas lo único que saben pedir es el voto. Entonces sí, son frases elaboradas, unos espacios que no existen, yo no sé si están por la conquista del espacio sideral, un derecho yo lo decía la semana pasada, a mí lo que me preocupa de todo esto es que al final de tanto defender espacios, el único espacio real que van a terminar defendiendo es el de su propia lecho de muerte, sí, porque el régimen nos va a perseguir y nos va a matar a todos. Esa es la verdad si nosotros no asumimos frente a lo que estamos. Pero por supuesto, al régimen le interesa ganar tiempo, le interesa volver a ganar legitimidad. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, esto que estamos viendo e incluso que algunos estén considerando que hay que ir a votar para un referéndum en caso de que haya que aprobar una nueva constitución para votar que no. Es decir, usted está diciendo que usted va no solamente a legitimar la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegítima, que es fraudulenta y que el 50 países y el mundo desconoce, sino que además usted también está diciendo, entre otras cosas, que va a entregar el único poder legítimo que existe, que es la Asamblea Nacional. Pero Pedro, ya va, es que para eso también te tienen una respuesta. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Entonces, pero además, o sea, están dispuestos incluso a dudar, a cuestionar este tema del proceso de la constituyente. Si le dan el beneficio, después de haberse negado, ahora le dan el beneficio de la duda. Pedro, porque la decisión está tomada y los argumentos vienen después. El punto está en que ya no importa lo que haga o deje de hacer la oposición, el régimen va a actuar mientras la oposición siga bajo este falso argumento, de que tenemos que, hay que no abandonar los espacios. El régimen va a decir, pueden participar, pueden legitimar lo que ustedes quieran, nosotros igual vamos a hacer lo que nos dé la gana, porque al final ustedes no nos están confrontando como deberían hacerlo, y punto. No ven una amenaza creíble en la oposición. Mira, Pedro, tenemos que ir a una pausa, pero regreso, vamos a hablar de esto, porque además yo quiero tocar el tema muy puntualmente de los espacios y el 9 de diciembre y todo este tema, este chantaje que estamos viendo, que además lo mezclan con la dignidad. Es decir, si hablas de dignidad, eres una persona que no tienes criterio político. Entonces hay que aprender entonces que el pragmatismo sin valores lo hablamos en la siguiente parte. Pido la palabra para la otra, Kenji. Una pausa y ya regresamos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Estamos en un debate interesante, una conversación más que un debate interesante sobre las cosas que estamos viendo, estos chantajes, estas cosas recurrentes además, porque esto es recurrente cada vez que se anuncia, hay una especie ahí de neblina, de elección, de algo, enseguida salen a disparar con estos chantajes. Que por cierto, aquí voy a citar a Alberto Rabel en Twitter. Tengo una pregunta interesante, ignora, pone acá. ¿Quiénes serán los dirigentes de la oposición y del gobierno que se van a sentar a dialogar a espaldas del pueblo con el senador norteamericano Bob Corker, enemigo jurado de Donald Trump, que está por venir a Venezuela, por cierto?
Eso es una pregunta interesante. No, pero siempre hay quien llamen a diálogo, le pagan los boletos, van, algunos se quedan, por cierto, me cuentan en el hotel. No, pero el senador viene. Bueno, pero es que después eso amerita que tengan una segunda parte de la reunión, porque no se agote en un solo término y empieza un proceso, porque a fin de cuentas este es un ciclo perverso. Dialogamos, hablamos, votamos y esto lo resuelven los venezolanos. No es que en la realidad eso no podría ser así, es que en las condiciones que estamos con un régimen que lamentablemente es dictadura, que no respeta el voto, porque cabe señalar que en Venezuela en este momento no hay elecciones, hay selecciones. Entonces insiste un grupo en que ahora sí van a lograr que Maduro, que engañó al Papa, que engañó que niega a la mamá, porque no ni siquiera la nombra, que niega el lugar de procedencia, que no dice dónde vive, dónde vivió, cómo está, que niega y desconoce la crisis humanitaria. Ahora sí resulta que el hombre le va a dar condiciones para ir a una elección y después, bueno, van a un CNE o un TCJ, por cierto, el de 2 pilitas, a denunciar que Maduro no le dio lo que le dijo que le iba a dar. Bueno, yo no entiendo, es un ciclo perverso y yo creo que allí está sentada gente muy inteligente. Yo dudo mucho que estén confundidos, Pedro. Tú sabes que eso que tú acabas de decir de que si la mamá, que no niega a la mamá y todo, me recuerda a un tuit que vi ayer que decía que el Petro está respaldado por la honradez de Cabello, la partida de nacimiento de Maduro, el acta de función de Chávez, el muñeco de cera y la imparcialidad del CNE. Muestras claras de confianza. Pero fíjate, Dignora, porque son dos cosas que a la vez confluyen de parte de la opinión pública, y una tiene que ver con el propio tema electoral, ¿no? Hay que ir espacios, defender espacios, creemos en la democracia, en el voto es fundamental para la democracia, o sea, como si estuviéramos en democracia, como si esto fuera un sistema, como muchos hasta hace poco decían, una democracia con zonas grises, con ligeras sombras, pero es democracia. Eso es lo que algunos todavía consideran. Que incluso para mí ya es tardío decirle dictadura, es mucho más allá de esto. Pero suponiendo que ya al menos todos coinciden en que es una dictadura, pero bueno, hay que ir a votar porque dictadura sale con votos, etcétera, etcétera. Y el otro es el tema de la unidad. Es decir, la unidad de que tenemos que unirnos todos. La clave es la unidad. ¿Unidad para qué, Dignora? Antes de contestar eso, Pedro, yo voy a decir que en realidad yo estaba pensando, Pedro, que sí hay un espacio que hay que defender, y es el espacio del estómago vacío de todos los venezolanos que se acuestan todas las noches sin comer. Hay el 87% de la familia venezolana que come una vez al día y otros que han perdido aproximadamente 11 kilos en promedio. Esa es la cifra que reflejan la última encuesta de condiciones de vida y la ENCOVI. Bueno, en este sentido, yo creo que el espacio de la ciudadanía, de sus derechos, son los que hay que defender, y sin lugar a dudas que este ciclo perverso de oxigenación de un régimen que sencillamente quiere quedarse en el poder y cada vez le tira como que una finta a parte de un grupo que se dice opositor y que la toma, se la come, bueno, resulta que sin lugar a dudas lo que están pretendiendo es, a través de un grupo que está totalmente orquestado en una sinfonía total, pues bailar al ritmo o danzar al ritmo de un régimen que está marcando la pauta, Pedro. ¿Unidad? Fíjate, ahí yo te lo decía antes de irnos a la pausa, que está todo este chantaje, que a mí incluso he sido víctima en las redes sociales, sobre el tema de la dignidad, ¿no? Porque quienes apelamos a una política distinta con valores, y sí a la dignidad, porque eso es lo primero que tiene que prevalecer en políticos que realmente quieran salir del régimen y no más bien apalancarlo y darle espacio. Con el cuento de que defienden espacio, pero es que al final defienden el espacio compartido y la cohabitación y obviamente el convivir con el régimen, la convivencia con el régimen. Ponen entre comillas el tema de la dignidad y se burlan de la dignidad. Entonces, como yo decía, al final yo le pido a cualquier ciudadano que dude de cualquier dirigente o cualquier líder que diga que la dignidad en política no es importante, porque eso significa pragmatismo sin valor, y además algo habrá hecho por lo cual no puede hablar de la dignidad y la honestidad. Pero es que nadie puede hablar de lo que no conoce, o así debería ser. Pedro, hablemos de la unidad
sin propósito es un eslogan para el chantaje. La unidad no es un valor absoluto. Perdón, porque no me refiero a algunos políticos en particular, ni mucho menos empresarios, ni ciudadanos, pero es que los malos se unen también. ¿No han oído hablar acaso de países que se unieron para chulearse a Venezuela? Ahí hubo unidad, chicos. Ahí hubo 3 o 4 gobiernos de Latinoamérica que estuvieron unidos y se beneficiaron de Venezuela. Ahí va la unidad de los chulos. Bueno, ahí yo creo que también Ignora hay un tema que es que vamos a partir que es un tema de ingenuidad, ¿no? En algunos casos puede ser complicidad, pero digamos que hay un tema de ingenuidad, que es haber concebido la unidad como un fin y no como un medio. Así es. Y desde luego cuando ya se dieron cuenta que ni sirvió ni para lo uno ni para lo otro, entonces ahora pretenden otra vez amarrarnos, como yo siempre digo, no importa, nos vamos todos para el barranco, vámonos todos para el mismo, pero unidos. Mira, pero es que si hicieran una fotografía y en esa fotografía se pudieran ver las nubecitas de los pensamientos, se dieran cuenta que ahí no hay unidad. Entonces, señores, unidad de la foto no es unidad. Yo pienso y unidad que, no es unanimidad exacto, tampoco. Que primero que nada debemos definir qué es lo que queremos cada uno. Pedro, yo estoy pensando que en los próximos días aquí lo que hay que definir es qué es oposición. ¿Qué es para ti oposición? Si tú tienes claro que oposición es hacerle resistencia y presión a un régimen que pretende doblegar al ciudadano en su dignidad, porque sí existe y sí hay quienes la tienen y es la inmensa mayoría, y te burlas de esa dignidad porque además dice que la dignidad no da de comer a la ciudadanía, pues la dignidad, la convicción. Dicen que hasta en la libertad da de comer, dicen. Pues bueno, fíjate que yo particularmente estoy casada con 2 temas, Pedro, que es el respeto por la libertad, el reconocimiento de la libertad y la educación, porque sin lugar a duda que la educación libera, y yo sí creo que es a través de la libertad que podemos desarrollarnos en todas nuestras potenciales y acceder a los espacios de desarrollo y progreso. Pues lamentablemente hay quienes quieren tener sometida a la ciudadanía a través de la dádiva del voto y le interesa que el ciudadano, además de ignorante, no sea libre. Bueno, que eso además en cierto punto es la traición, pero fíjate, Ignora, esto al final es traición en muchos sentidos, traición a quienes han dado su vida en esta lucha, a quienes todavía de donde pueden sacan la fuerza para luchar en sus espacios como pueden, pensando, como dices tú, bueno, con el estómago vacío, pero bueno, lucho porque me importa, porque resisto, claro. Porque... Pero fíjate, volviendo al tema, y tú lo decías muy bien con definir qué es oposición y hacia dónde vamos, eso es muy importante. Yo he escuchado, incluso ayer, en los últimos días, a determinados voceros vinculados a dirigentes opositores, que por cierto en el año 2013 decían que no querían que Maduro cayera, sino que gobernara como era debido, como el señor Ramos Alup, que lo llegó a decir en su momento, que dicen que aquí un gran número de venezolanos, o un número importante, por casi que osan decir que la mayoría, no quieren que el gobierno se vaya, sino que quieren vivir bien y que quieren mejorar su calidad de vida. Yo quiero partir del hecho de que esa declaración no debe ser ingenua, porque todos sabemos que para poder vivir bien hay que salir del gobierno, no hay opción, porque este gobierno, régimen, además, si algo ha hecho intencionalmente es llevar a los ciudadanos a un estado de supervivencia. Por lo tanto, la única manera de que los ciudadanos puedan ser prósperos, puedan vivir bien, es que el régimen se vaya. Pero en segundo lugar, lo que demuestra eso es que están dispuestos a cohabitar con el régimen, si están dispuestos a darle soporte al régimen si el régimen se compromete, entre comillas, a gobernar bien. Mira, eso adicional, yo no soy encuestóloga, pero adicional esa es una encuesta que contradice una cantidad de encuestas que la precedieron, y yo no tengo por qué poner en duda la capacidad de estas personas y de la casa de estudio que la refrenda, porque es una casa muy prestigiosa, pero no ingenuamente esta encuesta viene además precedida de un discurso electoralista, un discurso que privilegia el diálogo, y no porque estos dos elementos sean indeseables, inclusive son los mecanismos que en una democracia funcionan para dirimir situaciones y diferencias, no así en la dictadura. Sin embargo, estas encuestas ahora nos quieren presentar que la ciudadanía venezolana, una vez que identificó el causante de sus males, resulta que ahora sufre un síndrome de Estocolmo, quiere que el tipo lo siga gobernando. Sí, no, además dicen literal, es un sueño, para muchos es un sueño, eso de que hay que partir del hecho de que es un sueño de que todos quieren que se vaya el gobierno, sino que hay gente que quiere que el gobierno lo haga bien. Eso hemos llegado a escuchar esta semana para justificar. Y peor aún, y con esto vamos a la pausa, hemos también escuchado cómo
han dicho, por ejemplo, poniendo el ejemplo en Cuba de la elección que hay próximamente para el referéndum de la nueva constitución. La selección, Pedro. Cuando la oposición dijo que no va a participar, no va a legitimar ese proceso, o sea, que va a votar no, va a ir para votar no y digamos, negarle al régimen que gane su constitución. Aquí entonces ahora están usando el ejemplo de Cuba para decir que hay que votar también por el no en diciembre para evitar entonces que la constitución... Pedro, que vaya. Vamos que a una vayan pausa y ellos. regresamos y seguimos conversando sobre ese tema que es parte del debate público en este momento. Ya regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Henkel García, analista financiero y director de Econométrica, anunció que según el trabajo de investigación que hizo esta firma, la inflación en septiembre es la más alta que se ha registrado en la historia del país. Nuestro cálculo está alrededor de 255%, 256% para el mes de septiembre, ¿no? Eso es precios multiplicados por 3.5, ¿no? Casi cuatriplicándose en solamente un mes. Lo que sí hay que ser honesto, y como un analista uno lo tiene que reconocer, es que es prácticamente imposible pronosticar una variable que es volátil, y la inflación hoy en Venezuela es una variable muy volátil. Entonces, claro, sí, la posibilidad de que cerremos 1.000.000%, como dice el FMI, están abiertas. Podríamos cerrar en 4 millones, podríamos cerrar en 5 millones, podríamos cerrar en 2 millones, o podemos cerrar un poco por debajo de 1 millón. Todas esas posibilidades están allí con una probabilidad de ocurrencia más o menos parecida, porque es imposible de pronosticar. Lo que sí es que estamos en la inflación más alta de toda Latinoamérica, en toda la historia de Latinoamérica, y que el efecto dañino es independiente. O sea, para mí no es tan importante el número nominal, sino el efecto que traiga en términos reales, en términos de poder de compra en la gente. Y bueno, yo creo que está de más decir que ha sido devastador, y yo aquí tengo que alertar, porque se habla de todo este asunto de los trabajadores. En todo este ajuste, el gran perdedor, pero por lejos, es la clase media profesional. ¿Por qué? Porque en términos relativos es la que más sufre, la que más va a ver caer su poder de compra. Educadores protestan hoy en el estado Zulia para exigir reivindicaciones salariales. Las estaciones del metro de Los Teques interrumpieron esta mañana su servicio debido a un nuevo robo de cables. En materia internacional, atentado con motobomba dejó 4 heridos en Colombia. Y en los deportes, en las grandes ligas, los Rockies de Colorado exigieron al lanzador venezolano Antonio Senzatela como su abridor para el primero de la serie divisional de la Liga Nacional contra Cerveceros de Milwaukee. 11:35. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad.
Bueno, cerramos la parte anterior pues con todo este chantaje y todo este esquema, ¿no? de que además apunta a mantener un sistema, a mantener un régimen, que precisamente por eso quiero conectarlo con esta parte, porque sí tiene que ver con un sistema de destrucción de la economía, con un sistema de destrucción y de persecución a la propiedad privada, a la economía de mercado, a la economía libre, porque el socialismo ha generado muchísimos beneficios para mucha gente, pero en el poder, desde el poder, en detrimento del beneficio de los ciudadanos, y que se han empobrecido, porque sabemos que lo único que funciona precisamente es la libertad, y eso es lo que este régimen ha atacado. Frente a todas estas chantajes, incluso llegar a usar ejemplos como la Revolución Cubana y lo que está haciendo hoy Cuba con una nueva constitución para decir que hay que hacer lo mismo en Venezuela y negarse a participar a eso, frente a eso, cuando hay una constituyente ilegítima de por medio, y todo lo que hemos estado viendo, hay resistencia, sigue habiendo resistencia y desobediencia en Venezuela. Y eso es muy importante, porque frente a esos chantajes, frente a esa burla, frente a ese constante ataque que hay a los que sencillamente nos oponemos a apoyar en la misma forma de hacer política, vemos cómo hay casos emblemáticos que hoy están alzando su voz y están en resistencia frente a los abusos del régimen y de este modelo que muchos aún defienden de lado y lado. Claro, socialismo carnívoro o vegetariano, pero no deja de ser socialismo. Y precisamente hoy queremos hablar en esta parte del programa del caso de Smurfit Kappa. Es una empresa que tiene una multinacional con múltiples sedes a nivel en muchos países, incluyendo en Venezuela tiene varias sedes. Entendemos que también es de origen sueco, pero tiene también otros socios internacionales. Y el día 24 de agosto esta empresa sufrió una ocupación temporal, entre comillas, porque todos sabemos lo que eso significa por parte del régimen, una toma del régimen, casi que un robo, que todavía no se ha hecho efectivo, pero apuntan a eso, por 90 días, así como lo hicieron con Banesco y etcétera, ¿no? Sabemos a lo que apunta eso. Un mes después, la propia empresa hace un anuncio público en la cual dicen que no pueden mantener las operaciones porque sencillamente el régimen ha interferido en todo lo que es el funcionamiento de la empresa. Es decir, no se presta chantaje, es bien importante. Es decir, ellos dicen, frente al régimen que no me deja trabajar, yo sencillamente no voy a seguir trabajando y no le voy a dar el gusto al régimen. Estamos hablando de que esta decisión de paralizar operaciones frente a la arbitrariedad del régimen ha generado que 1.600 trabajadores estén sin empleo, hayan sido liquidados. Pero lo más curioso de esto es que estos trabajadores, en lugar de pedir al gobierno, al régimen, que tome el control de la empresa para ellos poder seguir trabajando, lo que han pedido es que el régimen devuelva a la empresa a sus dueños originales y que los dejen trabajar con la empresa como estaba, no con el régimen, porque ellos saben en dónde termina y cómo terminan las empresas tomadas por el régimen. De hecho, el lema que han utilizado en todos estos días de protesta ha sido: no queremos al gobierno, queremos a Smurfit. Y es muy interesante. Dignora, tú le has estado haciendo seguimiento a este caso, además de una empresa que tiene 65 años de servicio en Venezuela, de empaques fundamentalmente, muy importante, y bueno, que al final hay una resistencia y una voz muy firme allí. Sí, bien, Pedro, es muy importante señalar que, como tú indicas, esto ha estado sucediendo en el país, pero lo inédito en este momento, en esta historia venezolana, es que los empleados, los trabajadores conscientes de toda esta situación, pues sencillamente han decidido pararse firme al Estado y elevar su voz para pedirle que la empresa sea devuelta a sus legítimos dueños y ellos poder operar. En este sentido, tenemos un trabajador de esta empresa a quien le vamos a permitir que nos indique, que nos explique cómo es la situación ahora, cómo está viviendo sus trabajadores esta situación. Muy buenos días, amigo. Buenos días, Laura. Un abrazo, un placer tenerte por acá. Me acompaña Pedro Ruchurtu, estamos por RCR en Aquí se habla libertad. Bueno, antes de darte el pase, hacíamos un contexto de lo que había sufrido Smurfit Kappa, de la situación actual, pero nos gustaría mucho escuchar de parte de los trabajadores su opinión, porque pues nosotros lo hemos puesto en texto y en contexto, pero creo que hasta ahora la sociedad venezolana y el mundo no ha tenido oportunidad de escucharla. Yo entiendo que Smurfit Kappa es una empresa que es un grupo, porque son varias empresas en las que tú tienes 15 años trabajando. ¿Qué me puedes decir? Correcto. Como tú le indicabas, de hecho estuve escuchando algo de lo que adelantaste. Bien. Y efectivamente, Smurfit es un grupo en el cual tiene 9 empresas distribuidas a nivel nacional. Es lamentable que a esta altura las 9 empresas estén paradas y, como ya le indicaste, ya es una gran cantidad de trabajadores lo que estamos perjudicados, pues. Pero ¿qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que pasa? Que, como tú lo indicaste bien, la empresa estaba siendo intervenida o auditada, por decirlo de esta manera, pero es que lo que no se dice es que ya estaba siendo auditada y la empresa en cada momento y cada instante le sacaba toda la documentación que ellos pedían, todo ese tipo de cosas, pero ya estaba existiendo lo que llaman el sometimiento pues, de nuestros colegas, empleados, trabajadores, y en Murphy decide, bueno, en vista de esto, y bueno, ustedes aquí lo que van a hacer. Tenemos algunos problemas con la llamada, vamos a intentar retomar el contacto. Hablábamos pues con un trabajador de Smurfit Kappa que nos está contando un poco lo que han sufrido en estas últimas semanas y lo que llevó pues a esta protesta que además es muy interesante porque esto es una muestra de dignidad frente a lo que hemos estado viendo de otras empresas que han sido expropiadas y tomadas por el régimen, como en este caso hay un elemento diferenciador y es la defensa que hacen sus propios trabajadores de sus dueños, lo que ellos llaman sus patronos, frente a los abusos del régimen, porque entre otras cosas saben, porque además entre ellos conversan, saben las penurias que están pasando los trabajadores que por andar pidiendo que el régimen interviniera en la empresa, ahora ni hay comida, ni trabajan, ni tienen dinero. Y adicional, en el caso de Smurfy, en el estado de Yaracuy, esta empresa de cartón tiene al lado el Central Santa Clara, que fue tomado por el régimen y que ahora es chatarra. Lo tienen allí mismo. Tenemos de regreso a nuestro invitado. Sí, te estábamos escuchando y también nos gustaría saber cuál es el concepto que ustedes tienen de esta empresa y del comportamiento en protocolos de seguridad con sus trabajadores y cuál es el riesgo que se corre si esta empresa o estas plantas son tomadas por el régimen actual. Ok, Dinora, quiero ser bastante resumido porque la señal está un poquito fea. Sí. Bueno, respecto a tu primera pregunta, bueno, definitivamente nosotros los trabajadores, empleados, estamos enfocados en que el gobierno le permita agarrarla, como quien dice, la rienda de esa empresa, pues. Porque para nadie es un secreto y que todas las empresas que agarran este régimen lamentablemente han llegado a la ruina. Por ejemplo, la azucarera Santa Clara que tenemos al lado, que fue tomada por el régimen y hoy en día lamentablemente da lástima pues las condiciones como están ellos ahorita. ¿Y cuál es el riesgo que tú verías o que tú crees y tus compañeros de que el régimen operara estas empresas? ¿Existe algún riesgo en materia de seguridad? ¿Tienen algunas plantas en estado crítico? ¿Qué me puedes contar al respecto? Correcto. El riesgo no es que lo crea, el riesgo es que existe, como te comentaba, soy una de las personas especialistas en la parte de mantenimiento, igual que muchos colegas míos, y existen dos plantas en nuestra empresa, que son unas calderas, una de ellas es la caldera de recuperación, única en Venezuela, única. Cuando digo única es que no hay más en Venezuela, no tenemos técnicos que la puedan operar. La gente de Murphy siempre traía técnicos especializados de Brasil, de Estados Unidos, que son los encargados de hacer este mantenimiento a esta caldera, para garantizar la operatividad de la misma. De hecho, ya a esta altura, ya ahorita el mes de noviembre, ya el mantenimiento está como quien dice rezagado, ya está atrasado, por decirlo de esta manera, pues. Y la planta de pulpa también tengo entendido que tiene equipos en estado crítico que requieren ser de alguna manera revisados, y Smurfy era muy fiel a cumplir con estos protocolos de seguridad y a proteger a sus empleados. Correcto. Y igual hay otra planta que es la planta de pulpa donde se genera la materia prima como tal para el papel. Existen unos equipos que están en alto riesgo porque ya a esta altura cada año se le hace un estudio en cuanto a sus espesores, a sus condiciones, y ya la misma está crítica. De hecho, ya se está planificando, como te comenté, para el 24 de noviembre, una parada macro de mantenimiento, pero donde se iba a intervenir ese equipo. ¿Cuáles son los no son trabajadores comunes que hacen ese mantenimiento, son trabajadores certificados, de hecho, algunas veces son traídos del exterior, pues. Recientemente conversaba contigo y tú me decías muy gratamente, para mí por cierto que soy yaracuyana, que la planta de Yaracuy es para ustedes el corazón del grupo y que es una escuela formadora, que son 65 años, de los cuales tú llevas 15 formándote para manejar, para producir papel en Venezuela, y que esto no lo podía tomar cualquier persona sin un perfil cualificado para ello. Correcto. Murphy, aquí San Felipe, es el corazón del grupo como tal, porque nosotros somos los que generamos la materia prima. Ya las demás empresas distribuidas a nivel nacional lo que hacen es, como se dice, el segundo paso, el tercer paso, que es la fabricación de las cajas y corrugado de papel, entre otras cosas, pues.
Mira, pero el corazón del grupo es Mocarpel, es Murphy. ¿cómo están los empleados, los trabajadores? ¿Qué sienten en el ambiente? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice? ¿Qué sienten ustedes? ¿Cómo están viviendo esta situación? Mira, es lamentable, yo por lo menos estoy ahí al frente con los trabajadores, apoyándolos en lo que pueda, y es lamentable la manera como están los trabajadores destruidos, su familia, todo ese tipo de cosas. Hay trabajadores que por lo menos me han contado que las esposas cuando llegan a sus casas las consiguen llegando, porque es que ya saben la cuestión a lo que nos podemos enfrentar, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué no nos deja claro para toda la audiencia que nos escucha cuál es la inquietud, a qué creen ustedes que se puede enfrentar? Tú y yo lo tenemos claro, pero es bueno que Venezuela entera sepa cuál es la preocupación de los empleados de Smurfy. Mira, la preocupación de todos los trabajadores y nuestra es que esta empresa en realidad la agarre el régimen y que termine como han terminado la mayoría de las empresas que han agarrado ese régimen, pues. No son productivas. Para nadie es un secreto que ninguna de las empresas que ha agarrado ese régimen ha sido productiva. Ejemplo sencillo, es una empresa que tenemos al lado, que es lo que los trabajadores ven, hasta sí. Azucarera Santa Clara. Esta es una empresa que, y como tú bien sabes, aquí en Yaracuy éramos productores de caña. Sí, desde hace mucho se dejó de producir caña, desde hace mucho se dejó de refinar azúcar, y esa planta como tal ahorita es una chatarra, por el que se muestra. Recientemente conversábamos que Smurfy también tenía, chico, una escuela técnica también única en Venezuela, porque se generaba allí o se formaba jóvenes en el conocimiento y el tratamiento de la pulpa de papel, y que esta escuela también está en riesgo, que creo que está en Acarigua, ¿sí me decías? Correcto, se identifica como... Volvemos a tener problemas. Pero qué interesante el planteamiento, además de la visión, la claridad que tienen, ¿no? Y yo hago contraste, por ejemplo, y no juzgo en aquel momento quienes lo hicieron, pero escuchar a otros trabajadores de otras empresas pidiéndole al régimen que interviniera, y bueno, claro. Y hoy no vemos que no hay ni una, el caso de Kellogg's, por ejemplo, tanto que hicieron y no hay ni una caja de cereal en los supermercados. Bueno, escuchemos un poco el contexto de esta escuela, estos estudiantes, cómo se sentirán esos niños que estaban formándose, el riesgo también de que se cierre una escuela que era dirigida por este grupo Smurfy Capa Venezuela. ¿Te escuchamos? Correcto, Dinora, como ya lo dijiste, esta era una escuela que a nivel nacional es la única escuela en Venezuela que dicta una carrera que especializa a los muchachos, pues ya cuando son para el bachillerato, en una carrera de pulpa y papel. Esta es única, yo te diré que en Venezuela y en Latinoamérica. Y algo que me llena de orgullo es que la mayoría de todo egresados de aquí, la mayoría están en puestos buenos, ya sea fuera del país, dentro aquí de Venezuela. Entonces, la verdad que es triste, pero hoy en día creo que son 200 alumnos los que están en riesgo, y si tú ves las redes sociales manifiestas, pues ves las cuestiones de ellos donde sienten esa nostalgia, porque al parecer la escuela, así como el grupo está cerrando, la escuela también va a cerrar, porque por supuesto la escuela pertenecía a una nómina del grupo. Recientemente me ha llamado mucho la atención conocer que empleados de Smurfy que se han comunicado conmigo me dicen que están resguardando en las empresas y las plantas, y fíjate lo interesante, la están resguardando para que no la tome el régimen. En este momento la están resguardando desde el régimen. ¿Esa actitud continúa? Bien, tenemos, ya además creo que quedó clara también. Quedó muy claro, creo que esto está muy claro y nos obliga a reflexionar, porque aquí hay quienes dicen que prácticamente está todo perdido, que aquí no hay nada que hacer, que el régimen tomó todo, que el régimen va a buscar, bueno, desde luego que lo va a hacer si no luchamos, pero esto que estamos viendo con los trabajadores de Smurfy, que están pidiéndole de hecho al régimen no que les tome la empresa ni que les pague los sueldos, sino que le devuelva a la empresa, y están luchando además en la calle protestando para que les sea devuelta la empresa a sus dueños originales, para de esa manera poder ellos trabajar dignamente como y lo vienen están haciendo. Resguardando la empresa del régimen para que no le tome. ¿Qué ejemplo están dando? Dignidad. ¿Qué ejemplo están dando? Mi solidaridad entonces, Pedro, y creo que la nuestra total con los empleados de Smurfy, pero también con los del sector cemento, el de la banca, el del café, el azúcar, la de electricidad, lácteo, los Andes y todas aquellas más de 500 empresas tomadas por el Estado y arruinadas y quebradas. Así es, toda nuestra solidaridad y apoyo a esos empresarios, emprendedores que siguen de pie y que luchan, y este es un ejemplo, por supuesto, a sus dueños, trabajadores y todos quienes hacen posible que sigan de pie. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad.
Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Libertad en frases. Un gobierno suficientemente grande para darte todo lo que quieres es lo suficientemente fuerte para quitarte todo lo que tienes. Thomas Jefferson. Ignora. Pedro, sigue para mí siendo una bandera esencial la libertad y la educación. Pienso que la educación, a través de la educación se libera. Por eso me preocupa profundamente el riesgo que corre la educación venezolana, porque a través de ella se compromete la posibilidad de libertad. Al respecto quiero referir la SECODAC, que tiene un informe llamado Somos Noticias junto al Observatorio Venezolano de Violencia, en el cual habla de los más de 200 niños fallecidos en 2017, algunos por contaminación, otros por falta de insumos, pero que también se eleva el índice de suicidio. En materia de educación, Pedro, yo quiero señalar que todos los niños son vulnerables y merecen protección, pero quiero concientizar sobre la necesidad de poner la mirada en la educación especial en Venezuela. El próximo jueves vamos a estar hablando de este tema. Finalmente, Pedro, para despedirme voy a usar una frase de un controvertido político colombiano, y no porque en Venezuela no haya referencia, sino porque esta frase me trasciende para atar los dos temas, educación, libertad, y es esta: por la ignorancia se desciende a la servidumbre y por la educación se asciende a la libertad. Esto es de Diego Luis Córdoba. Mi mensaje para el pueblo venezolano es: seamos libres primero. Así es. Antes de cerrar el programa rapidito, 2 servicios públicos. Siempre es importante ayudar a todos quienes nos lo piden. Para la señora Betty Hernández, Cardiovidol de 12.5 miligramos y Valsartán 0 Cardesantol de 80, 12.5. Cardiovidol de 12.5 y Valsartán o Cardesantol de 80, 12.5 para la señora Betty Hernández. Quienes puedan ayudarla pueden comunicarse con ella a través del 02-12-577-8642, 577-8642. Y también para el señor William Cisnero, cisplatino de 12 ampollas de 50 miligramos, cisplatino 12 ampollas de 50 miligramos y capecitadina de 500 miligramos en tableta. Cisplatino y capecitadina para el señor William Cisneros. Quienes puedan ayudarlo pueden comunicarse con él a través del 0416-748-9771, 0416-748-9771. Miren, como siempre, es un gusto haberlos acompañado. Esperamos el próximo jueves estar de nuevo con ustedes como debe ser, pero gracias a todos por acompañarnos a través de la señal de rcr.tv. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.